Buenas noches con todos los participantes. Mi nombre es Alejandra Udauri, soy audióloga y soy voluntaria en el equipo de Illinois Hands and Voices. La noche de hoy vamos a tratar el tema de la transición de audífonos de implantes cocleares. Quiero contarles un poquito de mí. Estoy practicando audiología 14 años y he trabajado muchos de estos años con la población pediátrica. Quiero compartirles un poquito lo que vemos en el día a día de la consulta para darles una idea de qué esperar cuando se van a las citas con diferentes profesionales, un poco informarles del proceso para que puedan hacer preguntas, etcétera. Las metas de esta serie de presentaciones y conferencias que tenemos para padres es que los padres se informen y conozcan en detalle las pérdidas auditivas, porque ese es el primer paso para poder ayudar a sus hijos. El futuro de los niños lo deciden ustedes y estar bien informados es el paso más importante. Las pérdidas auditivas tienen un impacto en la comunicación y la comunicación es clave para el aprendizaje. Entonces, de que un niño se comunique efectivamente, de eso depende su aprendizaje. Entonces, el día de hoy lo que quisiera es proveerles los objetivos de esta charla es que ustedes puedan identificar señales de alerta cuando los audífonos no están trabajando lo suficientemente bien. Es decir, que como padres ustedes se puedan dar cuenta que algo anda mal con los audífonos. Conocer el proceso de selección para implante coclear, es decir, que como profesionales, qué estamos buscando en cada caso, en cada niño, para saber si la mejor opción es un implante coclear. Y conocer las bases para la implantación unilateral o bilateral. Unilateral significa un solo oído, bilateral significa dos oídos. Entonces quisiera que ustedes conozcan en detalle cuáles son los principios detrás de la decisión de implantar un oído versus de implantar los dos oídos. Y también quiero que tratemos en más detalle cuáles son las opciones de amplificación, la opción de amplificación bimodal. Este no es un término que muchos padres conocen, pero es un tipo de amplificación muy importante y muy usado. Entonces quiero que eso lo discutamos en detalle. Los audífonos, básicamente, independiente de la edad, el progreso con audífonos es medible. Entonces, desde el momento que un niño es adaptado con audífonos, es muy importante que podamos medir el progreso, porque los niños van a ir adquiriendo lenguaje. Los niños adquieren lenguaje en los primeros años de vida y nosotros, los niños que tienen pérdidas auditivas y les adaptamos con audífonos, es como que auditivamente nace en ese momento. Entonces, tenemos que cerrar la brecha entre la edad cronológica y la edad auditiva lo más pronto posible. Y por eso necesitamos darles todo el apoyo a través de el acceso a amplificación, a través de terapias, para poder cerrar esa brecha lo antes posible. Y por eso es tan importante medir el progreso medir el progreso de los niños, porque eso también nos va a dar la pauta si los audífonos son la mejor opción o si el niño necesita más ayuda, necesita una opción más efectiva porque los audífonos están demostrando que no son suficientes. En los niños pequeños, el progreso con audífonos debería ser medible mensualmente, es decir, cada mes los padres y los terapeutas deberían notar el progreso. Tiene que ser algo que en diferentes pruebas, ya sean formales o informales, que los terapeutas realizan, se puede medir el progreso en el desarrollo del lenguaje. Los audífonos, preguntas que ustedes necesitan discutir con su audiólogo. Es decir, ¿le parece que su bebé responde raramente a sonidos ambientales cuando está con sus audífonos?
A mí, yo quiero saber si una vez que un niño está usando audífonos, y una de las primeras preguntas que le voy a hacer a una familia es, si el niño usa los audífonos en casa y alguien toca la puerta, el niño oye. Si pasa pasa una ambulancia y una sirena, con la sirena, el niño oye y reacciona a la sirena de la ambulancia. Quisiera saber, no sé, reacciona a sus hermanos jugando, puede saber que alguien está, que alguien llega, puede saber, oye, que si tal vez el pito del auto del papá y sabe que alguien llegó a casa. Entonces quisiéramos saber cómo el niño está reaccionando a los sonidos de su ambiente familiar. O tal vez los padres, porque queremos saber si, tal vez los padres van a decir, sí responde a ciertos sonidos y no responde a otros sonidos. O tal vez responde muy raramente, muy esporádicamente, entonces no es algo que podemos apreciar continuamente. ¿Cree que el niño responde a su nombre? Es decir, cuando le llaman, el niño regresa a ver, el niño presta atención, o ustedes le llaman por su nombre y el niño no sabe que le están llamando a él, no sabe qué significa eso. Entonces es muy importante saber si el niño ya ha hecho esa conexión entre su nombre y él. Comparado a otros niños o a sus hermanos, ¿le parece que el lenguaje del niño está progresando o le parece que el lenguaje está estancado? ¿Le parece que el vocabulario no ha aumentado, tal vez hasta ha retrocedido? Y también como audióloga yo quisiera saber si la terapista del niño tiene algún tipo de preocupación, es decir, los padres le llevan al niño a las terapias, pero la terapista les ha mencionado, les ha comentado que no responde a ciertos sonidos y que eso le preocupa. Estas son cosas muy importantes para discutir entre padres y audiólogos porque nos va a dar las pautas de cuánta información el niño está recibiendo a través de los audífonos de una manera, es un reporte informal, pero nos da mucha información en cuanto al acceso de información auditiva que el niño tiene. So the next, quiero que nos acordemos que oír mejor que en audífonos no es suficiente. Preguntémonos cómo responde nuestro hijo en las pruebas de percepción del lenguaje, en silencio y en ruido. Las pruebas de percepción del lenguaje son una forma de evaluar formalmente, es una forma de que los audiólogos tenemos para evaluar formalmente el progreso de un niño en cuanto a sus destrezas auditivas. Entonces, yo quiero que los padres estén conscientes que es obvio que el niño con audífonos oye mejor que sin los audífonos. Sin embargo, oír mejor no es suficiente. El niño tiene que oír de una manera, tiene que oír lo suficiente para que pueda desarrollar lenguaje y para motivar el aprendizaje incidental. Entonces, esta escala de la doctora Jane Mindell me parece que es una manera muy clara de explicar esto a los padres. Cuando un niño viene y hace las pruebas de percepción del lenguaje, en las que el niño va a escuchar ciertas palabras y va a repetir la palabra que escuchó o va a señalar en la cartilla lo que escuchó. Y al final de la prueba, el niño recibe una calificación. Si el niño responde correctamente entre el 90 y 100%, los resultados son excelentes. Entre el 80 y 90% son buenos. Entre el 70 y el 80% es regular. Es decir, si mi hijo viene a hacer las pruebas de percepción del lenguaje y la calificación es 75%,
no, eso no es lo suficientemente bueno, porque eso quiere decir que se pierde una gran parte de la información auditiva alrededor de él. Y menos del 70% es inaceptable. Entonces, estos valores son muy importantes para los padres y para los profesionales, saber cuándo necesitamos preocuparnos y cuándo necesitamos tomar decisiones. Es decir, necesitamos cambiar la programación de los audífonos, tal vez el niño necesita más horas de rehabilitación, tal vez el niño necesita acceso a sistemas de FM, o tal vez lo que tenemos no es suficiente y tenemos que considerar la siguiente opción, que en este caso sería un implante coclear. Acuérdense, sus mejores aliados son su audiólogo y su equipo de rehabilitación, porque ellos son los que le van a poder guiar en cuanto al progreso del niño y si hay algún tipo de alarma o alerta que los padres necesitan estar conscientes y son los profesionales que van a estar más cercanos y que les van a poder guiar en el proceso. Entonces, cuando vayan a la consulta con el audiólogo, yo creo que lo más importante es que los padres sepan que el proceso de selección lo inician ustedes. Cuando ustedes observan poco progreso, ustedes son los primeros que van a alertar a los profesionales. Es decir, yo vengo a las terapias, veo que mi hijo, sabes, que mi hijo responde a ciertas cosas, de ahí nosotros practicamos los ejercicios en casa, pero no vemos que avanza, siempre necesita que le repitan las cosas, toda la terapia no se refleja en avances en el desarrollo del lenguaje. Entonces son ustedes los que van a iniciar ese proceso de reevaluación, porque ustedes son los que están con los niños a tiempo completo y tal vez son los que van a notar el poco progreso, tal vez van a ser los primeros de notar el poco progreso. Y ahí nosotros como profesionales, los audiólogos y los terapeutas necesitamos responder a esas preocupaciones. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Primero, si un padre reporta que hay pocos avances, el niño no responde a sonidos ambientales, parecía que empezó a adquirir vocabulario, pero ahora está estancado. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es reevaluar los umbrales de audición para asegurarnos que no ha habido un deterioro. Y ahí vamos a revisar la programación de los audífonos y asegurarnos que la calibración de los audífonos es apropiada para el niño. De ahí vamos a leer los reportes de los terapeutas, cuál es su visión del caso, cómo el niño está avanzando, qué puede oír, qué no puede oír y cómo eso se traduce al lenguaje oral en el niño. Vamos a realizar también cuestionarios. Estos cuestionarios son estandarizados y nos ayudan a colectar información de los padres de una manera formal y organizada. Y esta información es acerca de cómo el niño se desenvuelve en el ámbito familiar. Y finalmente lo que vamos a hacer es realizar pruebas de audición y lenguaje con audífonos y pruebas estandarizadas para poder medir el progreso. Estas pruebas las hicimos al inicio de la evaluación y ahora que estamos reevaluando el caso las vamos a repetir porque esas pruebas nos van a servir nos van a permitir comparar y medir el progreso y decir si el niño ha progresado lo suficiente o si el progreso es muy limitado que amerita pensar en otra opción. Este es un cuadro solo para revisar las hipoacusias y las opciones de amplificación. Cuando tenemos hipoacusias conductivas, para muchos niños la opción es el baja, a veces audífonos, dependiendo del tipo de pérdida conductiva. Cuando hay pérdidas mixtas, también podemos optar por baja o audífonos.
Los bajas, los audífonos y los implantes cocleares se benefician y se pueden conectar a sistemas de FM, pero cuando tenemos pérdidas neurosensoriales, ya sea leves, moderadas, severas, la primera opción es audífonos, y para pérdidas severas y profundas, implantes cocleares viene a ser la siguiente opción, si los audífonos no dan resultado. Entonces, vamos a valorar si existe una hipoacusia severa o profunda. Si el constante de uso de audífonos vemos que hay poco progreso, o tal vez conocemos de algún antecedente genético, por ejemplo, que pronostica que va a haber un deterioro en la audición. Hay muchas pérdidas auditivas que están relacionadas a factores genéticos, y estos factores genéticos, lo que sabemos es que las pérdidas auditivas empiezan leve, moderadamente, pero tienden a deteriorarse. Entonces, esto nos va a mantener muy atentos y alertas a esa posibilidad, y nos va a ayudar a tomar decisiones de forma rápida, porque sabemos que esto es parte del desorden auditivo que existe, y esto es algo esperado, y simplemente lo que estábamos esperando es que el deterioro se dé para poder actuar y pensar en un implante coclear. La siguiente también es saber infecciones importantes como meningitis. Eso nos va a ayudar a actuar de forma inmediata para reducir el riesgo de osificación. Y obviamente lo que queremos ver es que las evaluaciones de desarrollo del lenguaje se correlacionan con los antecedentes que hemos discutido anteriormente, ¿no? Es decir, vemos que tal vez hubo un deterioro en la pérdida auditiva, el niño no está respondiendo a audífonos, el lenguaje se ve estancado. Entonces, todos estos factores se correlacionan, es decir, todos apuntan hacia una dirección, y es que hay un poco beneficio, hay un beneficio limitado. Entonces, un implante coclear podría ser la siguiente opción, y esta es una razón para celebrar, porque quiere decir que todavía tenemos opciones para proporcionarle al niño estimulación auditiva que le permita desarrollar destrezas auditivas, y que eso le permita desarrollar lenguaje oral. Y en sí, la opción de un implante coclear son buenas noticias. Los implantes cocleares funcionan, es una de las industrias más seguras en lo que es dispositivos médicos implantables. Las 3 compañías que usamos en los Estados Unidos están aprobadas por la FDA y han estado aprobadas por más de 30 años. Entonces, este no es un proceso nuevo, esto no es algo que está en investigación, este es un proceso comprobado, es un proceso seguro, y es un proceso que sabemos que da buenos resultados si los niños son implantados a la edad adecuada y reciben el apoyo adecuado post-implantación. La opción de desarrollar lenguaje oral todavía es una opción para este niño y su familia. Los implantes cocleares vienen con 2 dispositivos, un dispositivo interno, que es lo que se implanta, y un dispositivo externo, que es lo que el niño usa, que se ve muy similar a los audífonos. Hoy en día los implantes cocleares se conectan a control remoto, se conectan a interfaces que se pueden conectar a teléfonos celulares, a la televisión. Es decir, la tecnología se ha desarrollado mucho, y le ofrecen a los pacientes que tienen implantes cocleares una conectividad al mundo de la tecnología, ya sea música, televisión o sistemas de FM, etcétera. Es solo para darles una idea
muy básica de los implantes. El dispositivo interno tiene un imán, que es lo que se va a, el implante tiene un imán y esto va a quedar debajo de la piel. El dispositivo externo tiene otro imán y se van a conectar. Ustedes pueden ver en la gráfica el número 2. Ese es el dispositivo externo con un imán y el interno con otro imán que se conectan sobre la piel. Entonces, una vez, si el niño no usa el dispositivo externo, nadie sabría que tiene un implante interno porque está totalmente debajo de la piel. Y el momento que el niño usa el dispositivo externo, porque estos dos dispositivos tienen imanes, se pueden conectar sobre la piel. ¿Cuál es el equipo multidisciplinario de implante coclear? Los participantes más importantes son los padres. Seguidos de los padres estamos los profesionales, están los médicos otorrinolaringólogos, otólogos, neurotólogos, los audiólogos, terapistas de lenguaje, psicólogos y psicología y desarrollo global de niños. Hay educadores y también otras disciplinas en casos específicos como genética, neuropediatría, etc. Durante la valoración de implante coclear, los exámenes que se realizan son exámenes de imagen como tomografía y resonancia magnética de oídos, evaluaciones adicionales de neuropediatría y genética dependiendo del caso de la pérdida auditiva, si hay algunas otras dificultades adicionales en el niño. También vamos a medir si hay una evidencia de cambios en la audición y falta de progreso, eso es muy importante. Y la identificación de necesidades adicionales basado en el desarrollo global del niño. Es decir, durante la evaluación vamos a analizar el caso de una forma, no solo nos vamos a enfocar en el niño y los oídos, sino nos vamos a enfocar en su desarrollo global, en dónde está el desarrollo en cuanto a su desarrollo del lenguaje. Nos vamos a enfocar si hay otras necesidades, tal vez otras dificultades neurológicas que requieran ayuda. Entonces, durante la evaluación va a haber un número de, va a haber algunos profesionales involucrados dependiendo de cada caso. Cuando un implante coclear es la recomendación, es decir, una vez que se han cumplido todas las evaluaciones, el equipo se reúne para evaluar el caso y compartir los diagnósticos y los resultados, y todos llegan a la conclusión que un implante coclear es la mejor opción para el niño. Entonces tenemos que decidir, ¿se va a implantar en uno o dos oídos? Si se ha decidido implantar en un solo oído, ¿vamos a implantar el mejor oído o el peor oído? ¿Qué tipo de implante vamos a usar y cuándo vamos a realizar la implantación? Entonces, la respuesta a la pregunta ¿cuándo? Lo antes posible. En las hipoacusias congénitas, es decir, las pérdidas auditivas al nacer, mientras más pequeño sea el niño, mejor son los resultados. Entonces, en muchos centros de implante coclear alrededor del mundo se están implantando niños antes de los 12 meses porque la literatura, la investigación ha demostrado que si los niños se implantan antes de los 12, si los niños que nacieron con una pérdida auditiva se implantan antes de los 12 meses, estos niños tienden a desarrollar lenguaje oral de una manera muy parecida a los niños con audición normal. Entonces quiere decir que el desarrollo de lenguaje oral va a ser muy paralelo a los niños que no tienen pérdida auditiva. La decisión entre en los dos oídos o en uno solo, los niños que nacen con pérdida auditiva, ya sea severa o profunda, la tendencia hoy en día es
que los niños van a recibir implantes cocleares bilaterales. Dependiendo del equipo y dependiendo del caso específico y del equipo, hay veces que la cirugía va a ser simultánea, es decir, los dos oídos se van a implantar en la misma cirugía, y hay veces que la cirugía va a ser secuencial, es decir, primero se implanta el uno y en 2 meses más o menos se implanta el otro, pero esa decisión no es una decisión, una es correcta sobre la otra, es simplemente una decisión que se toma en casos individualmente, y es una decisión que la van a tomar los padres conjuntamente con los profesionales. La ventaja de los implantes bilaterales es la ventaja de oír por los dos oídos, de desarrollar los centros neurales, los centros neurales en el cerebro a través de estimular la vía auditiva de los dos oídos. Y también es que hay redundancia, es decir, que el niño tiene acceso a la misma información por 2 vías. La opción de implantar en un solo oído, esta es una opción que se ve más comúnmente en hipoacusias asimétricas, es decir, cuando el niño perdió la audición en un oído es mucho mejor que en el otro oído. En caso de donde hay un oído con restos auditivos que se benefician de audífono, entonces tendemos a implantar el peor oído. Y en hipoacusias progresivas, es decir, pérdidas auditivas que van progresando a través del tiempo, entonces se implanta el oído que se deterioró primero y se conserva un audífono en el otro oído hasta que y se va monitoreando el progreso de la pérdida auditiva. Entonces, en los niños pequeños la implantación bilateral es lo más común. Sin embargo, la implantación unilateral es común en casos específicos de hipoacusias asimétricas o hipoacusias progresivas. La amplificación bimodal. La amplificación bimodal lo que quiere decir es que usamos un implante coclear en el un oído y un audífono en el otro oído. Entonces, el niño tiene acceso a sonido por los dos oídos simplemente a través de prótesis diferentes. Las ventajas es que este es un tipo de estimulación que no es invasivo, porque es menos invasivo, porque solo hemos implantado el un oído, el otro oído continúa con el uso de audífonos. Muchos estudios demuestran que cuando hay buena audición cuando la audición del oído no implantado se beneficia del uso de audífonos y el niño tiene un audífono y un implante coclear, es más fácil para los niños la discriminación del habla en la presencia de ruido. Y también es que el momento que mantenemos la estimulación auditiva de forma continua en el oído no implantado, también mantenemos una ventana abierta al futuro, porque si ese oído se deteriora y necesitamos considerar un implante, ese es un oído que ha estado estimulado auditivamente de forma continua y eso es un factor muy positivo en el pronóstico. Es decir, mientras menos sea el tiempo sin audición, mejor es el pronóstico de beneficio post-implantación. El día de la implantación, yo creo que este tal vez es el día más difícil para los padres porque hay una mezcla de sentimientos, pero yo siempre les digo, este es un día de celebración, aunque entendemos que para los padres meterle a un niño a una intervención quirúrgica no es una decisión fácil. Sin embargo, en las manos de sin embargo, vale la pena recalcar que los riesgos son pequeños comparados a los beneficios. Es una cirugía que le llamamos periférica, no es el implante no va en el cerebro ni nada de eso. Dura menos de 2 horas en la mayoría de los casos. La recuperación no es dolorosa para nada. Los niños al día siguiente están como que no ha pasado nada. La activación se da más o menos entre 2 y 4 semanas posterior a la cirugía. Es un procedimiento que si el niño es un buen candidato, es un procedimiento que vale la pena.
Ahora, lo que es muy importante es recalcar a los padres que los audífonos y los implantes cocleares nos, nos ofrecen la opción, nos ofrecen la oportunidad de poder detectar sonidos, es decir, que un niño puede oír, tiene acceso a sonidos, puede escuchar diferentes sonidos. Y eso es lo único que los audífonos o los implantes cocleares hacen. La rehabilitación es la que nos ayuda a usar lo que oímos. Es decir, la rehabilitación es las terapias, es lo que les va a ayudar a los niños. El siguiente paso después de oír es poder discriminar. Y discriminar quiere decir oír la diferencia entre un sonido y otro. Es decir, oír que estos dos sonidos son diferentes. Oír la puerta versus oír el nombre de uno. La identificación, que es el siguiente paso, quiere decir que no solo oigo que son sonidos diferentes, sino que sé que son esos sonidos. Entonces yo sé que hay un sonido representa que alguien está golpeando la puerta y el otro sonido representa mi nombre. Y el último paso, que es la comprensión, eso es cuando uno entiende lo que esto significa. Entonces, si alguien golpea la puerta, yo entiendo que alguien está al otro lado de la puerta y tengo que ir a abrir la puerta. O si oigo mi nombre, entiendo que alguien me está llamando y necesito regresar a ver o voltear a buscar quién me está llamando. Entonces, estos son diferentes rangos de cómo vamos desarrollando destrezas auditivas. Primero tenemos que oír para después poder oír que son sonidos diferentes, para poder después identificar que un sonido es una cosa, el otro sonido es otra cosa, y finalmente comprendemos que, es decir, la comprensión es la cumbre, pero lo que les quiero explicar, tal vez el punto más importante, es que oímos con nuestros cerebros. Los oídos son simplemente la entrada. Los audífonos y los implantes cocleares simplemente hacen que los sonidos externos sean audibles, es decir, hacen el trabajo de un oído que antes no funcionaba bien. Sin embargo, la comprensión es algo que hace el cerebro, y el cerebro es el que va a procesar los sonidos que entraron por los oídos, y el cerebro va a procesar esta información para poder finalmente comprender y usar esa información. Bien, a continuación tengo las páginas web de los diferentes fabricantes de implantes cocleares, y la página que está en la presentación es la página con información en español. Con esto quisiera terminar la charla sobre los audífonos de implantes cocleares. Espero que los padres hayan recibido información básica que les permita informarse más, que les permita hacer más preguntas cuando estén en el proceso de reevaluación y de monitoreo del progreso de sus hijos. No sé si hay preguntas. Con esto les quiero agradecer por su participación. Gracias.